siempre, todos los días empezaremos para que nos vaya, muy bien en este inicio de semana. Entonces, comparto con ustedes la imagen de la Virgen María, porque sabe que estamos en el mes de ella. Y la oración, pues hoy la voy a hacer por ustedes, la oración por la juventud, por ese pilar que son ustedes, que son los que todos los días están ahí y que son los que tienen en sus manos el futuro después del mundo. Entonces, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Oración de la juventud. Soy joven, Señor. Hoy tengo ese privilegio único que no podré retener. Poco a poco voy descubriendo el mundo y la vida, preparando mi ser para el futuro. Concédeme vivir bien esta época de mi vida, mirando con alegría y amor este conjunto maravilloso en el cual has querido que cumpla una misión específica para colaborar contigo a que el mundo sea más bello y la vida más vida. Entonces, la reflexión que les dejo es que aprovechen su tiempo, minuto a minuto, valoren todo lo que la vida les ofrece, quieran a su familia, estén siempre con ellos y lo más importante, que luchen por lo que ustedes quieren día a día. Que si encontramos obstáculos hay que levantarnos y volver a empezar. Entonces le vamos a dar gracias a Dios por tenernos el día de hoy reunidos. Entonces internamente allá todos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y a Mamita María, a todas esas madres también para que nos cubran y nos guíen con su manto. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que todo lo que empecemos y hagamos en este día y el resto de la semana, lo bendigas en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, entonces voy a dejar un momentico de compartirles. Permítame un momentico, por favor. Gracias. Permítame un momento, gracias. Bueno, ¿ya se está viendo? ¿Todos están listos? ¿Ya se está viendo? Señora. Sí, ok, listo. Bueno, ok, muchas gracias entonces. Listo, entonces empezamos con nuestra clase de química
Entonces, darle la bienvenida de verdad desde el colegio. Estamos aquí presentes con ustedes todo el tiempo. Entonces, el tema que vamos a ver hoy, que se envió para el viernes que se enviaron sus talleres, entonces habla sobre la velocidad en una reacción química. Entonces, el día de hoy, pues vamos a empezar con un pequeño experimento, con un video. Entonces voy a darle pausa y a medida que le voy dando pausa, pues vamos explicando. ¿Listo? Entonces empezamos. Por favor, presten mucha atención. En este experimento tenemos 3 luces con agua a diferentes temperaturas: el vaso azul con agua fría, el vaso morado con agua tibia y el vaso rojo con agua caliente. Como pudimos observar, el vaso con agua caliente reacciona con una rapidez mayor que el resto de los vasos, ya que las partículas del soluto, cuando se encuentra a una mayor temperatura, se mueven con una rapidez mayor. Bueno, ¿qué pasa ahí? Resulta de que antes de empezar a ver la velocidad con la que se realiza una reacción química, pues entonces vamos a ver primero esos factores que la afectan o que producen esa velocidad. Entonces, en el primer experimento lo que hicimos fue mostrar 3 vasos, los materiales pues un Alka-Seltzer con diferentes colorantes para ver las diferentes reacciones, y se dieron cuenta de que estábamos hablando de la temperatura. Entonces, cuando una reacción se le aplica mayor temperatura, pues ¿qué pasa? Pues que esas partículas se van a alborotar, se van a mover muchísimo más rápido, y entonces por lo tanto pues la velocidad o la rapidez en esa reacción pues también va a ser muchísimo más rápido. Vamos con la segunda. A continuación trataremos el tema de concentración. Como podemos observar, tenemos recipientes de diferentes medidas y vamos a ver qué ocurre en cada uno de ellos. Como hemos notado, el recipiente rojo ha tenido una mayor rapidez que los otros dos. ¿Esto a qué se debe? Bueno, aquí influye un factor muy importante, que es la disolución. El tamaño del disolvente es el factor crucial que nos permite saber cuánto tiempo se lleva a cabo una reacción en sí. Y como podemos observar, a mayor cantidad de disolvente, tenemos un tiempo de reacción mucho más rápido que si tenemos menos. Listo. ¿De qué nos está hablando? Que otro factor que afecta mucho es la concentración. Entonces vamos a tener 2 experimentos. El último también habla sobre la concentración, pero ya sabemos que una disolución o una solución está compuesta valga la redundancia, de 2 componentes. Está compuesta por el solvente y una por el soluto. En este caso, en el experimento 2, lo que vimos fue la acción del disolvente, en este caso del agua. Se dieron cuenta que cuando habían diferentes cantidades de disolvente, entonces entre más cantidad de disolvente hay, pues la rapidez también va a ser
en la reacción muchísimo más grande. ¿Listo? Entonces, el experimento 3. Muy bien. Para comenzar este experimento, lo primero que tenemos que realizar es dejar caer las dos sustancias efervescentes y observar lo que ocurre. Podemos ver cómo la pastilla en polvo que cae en el agua de color azul ofrece una rapidez mayor a la entera que cae en el agua roja. Pero, ¿por qué sucede esto? Lo que ocurre es que la pastilla en polvo se disuelve más rápido, ya que al estar en polvo tuvo más contacto con el agua que la pastilla entera. En la pastilla entera, una parte de su masa total está en contacto con el agua, para ser solubilizada totalmente. Primero el agua tiene que solubilizar las partes con las que tiene contacto, o sea, las partes externas de la pastilla. En cambio, la pastilla pulverizada tiene más contacto con el agua que la pastilla entera. Con base en esto, podemos concluir que cuando una o todas las sustancias que se combinan se hallan en estado sólido, su rapidez de reacción depende de la superficie expuesta en la reacción. Cuando los sólidos están molidos o en granos, aumenta la superficie de contacto y por consiguiente aumenta la posibilidad de choque y la reacción se lleva mucho más rápido. Bueno, ¿qué nos está hablando? Nos está hablando de otra propiedad y de otro factor que afecta la velocidad de la reacción, que en este caso es el estado sólido. Entonces ustedes saben que el estado físico, perdón, pues lo puedo tener en sólido, pero ese sólido que se va a diluir, ese soluto que se va a diluir en ese disolvente, que en este caso es el agua, pues yo lo puedo tener en diferentes estados físicos. Entonces presentan dos experimentos, uno donde está granulado y otro donde está sólido, como viene. Entonces, ¿qué pasa? Al estar esa sustancia granulada, pues se va a repartir más rápido por las paredes del recipiente y a su vez pues también se va a mezclar o se va a disolver más fácilmente en el disolvente, mientras que si está en su estado sólido natural, pues sus partículas van a estar más adheridas y entonces se va a demorar muchísimo más. ¿Listo? Y seguimos con nuestro cuarto experimento, que también habla del tamaño de la partícula, pero también está relacionado con la concentración del soluto. En la parte final del video se modificaron las concentraciones del antiácido, siendo las siguientes con su respectivo color: azul para 2 pastillas, morado para 1 y rojo para media pastilla. Quizás esta sección sea una de las más fáciles de inferir el resultado, ya que por simple lógica se entiende que hay una mayor cantidad de disolvente que de soluto, y por lo tanto el volumen que rodea en ese momento la pastilla no se ve tan rápidamente saturado y puede disolver más eficientemente el antiácido. ¿Listo? Entonces, ¿de qué estamos hablando ahí? Que cuando la concentración de ese soluto es muchísimo menor dentro de un disolvente, pues la velocidad de la reacción pues va a ser muchísimo mayor. Si se dieron cuenta, en el último frasco pues aún no había terminado de disolverse la pastillita de Alka-Seltzer o de sal de frutas de Alka-Seltzer dentro del disolvente. Entonces, hay otro que les estoy señalando acá en este momento, que son los catalizadores. Resulta de que los catalizadores también influyen en la velocidad de una reacción química, pero estos catalizadores, digamos que son
sustancias que retrasan o aceleran la velocidad de esa reacción. Pero ¿qué pasa con esos catalizadores? Que nunca van a estar, no intervienen directamente en la reacción, es decir, que no forma parte de la reacción, sino que ayuda a que ella o vaya muy rápido o vaya muy lenta. Entonces, por ejemplo, tenemos la temperatura. La temperatura es positiva, entonces digamos, la temperatura es un catalizador, como lo vimos en el primer ejemplo. Entonces puede ser positiva cuando acelera la rapidez de la reacción, es decir, por ejemplo, en este caso, cuando la temperatura estaba muy elevada o muy caliente. En cambio, la temperatura es un catalizador negativo cuando está muy fría en este caso, y entonces digamos que la reacción, la velocidad de la reacción pues va a ser muy lenta. ¿Listo? Entonces, ya sabemos que hay diferentes factores que afectan la velocidad. Entonces tenemos la temperatura, la concentración, el estado físico y diferentes catalizadores. ¿Listo? Entonces, ya sabiendo esto, podemos hablar de esas características que tiene la velocidad de una reacción. Entonces, primera es que la cinética química es la que se encarga del estudio de la velocidad de esas reacciones. Entonces, en la sesión anterior, pues aprendimos a sacar la cantidad de calor estándar que hay en una reacción, y pues hoy estamos hablando de a qué velocidad va esa reacción. Entonces, la que se va a encargar de hacer ese estudio, pues va a ser la cinética química. Segunda característica, pues que la velocidad de una reacción se define como el cambio de concentración. Recuerden que estos dos corcheticos que tenemos acá nosotros significan en química concentración de las sustancias. Entonces, la segunda característica es la velocidad de una reacción se define como el cambio de concentración de uno de los reactivos o de los productos, que quiere decir que en un intervalo de tiempo. ¿Qué quiere decir? Es como cuando hallamos la velocidad cuando recorremos una distancia haciendo ejercicio, y eso lo vamos a hacer gastando un tiempo. Cuando saltamos lazo y lo vamos a hacer en un tiempo. En las reacciones pasan exactamente lo mismo. Entonces vamos a tener, pero ahí en lugar de tener la distancia, como si estuviéramos nosotros corriendo, pues nosotros lo vamos a hacer desde la concentración de la reacción, y vamos a clasificarlo o lo vamos a tener que trabajar en relación con ¿qué? Con el cambio del tiempo. La tercera característica es que en la velocidad de una reacción siempre los reactivos, por eso lo subrayé acá para que lo tengan en cuenta, y es que los reactivos son los que se consumen. Recuerden que esos son los que se gastan y se consumen para que después al final produzcan algo que se llama los productos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los productos son los que al final se forman en una reacción. Entonces, eso para tenerlo en cuenta porque son una de las características principales. Seguimos. Entonces, nuestra ecuación para hallar esa velocidad, entonces le vamos a dar el nombre de velocidad media. ¿Listo? En una reacción química. ¿Por qué velocidad media? Porque siempre vamos a tener una variación de concentración y una variación de tiempo. ¿Listo? Entonces, por eso la fórmula de nuestra velocidad media en una reacción pues va a ser igual a la variación de concentración. ¿Listo? Quiere decir que va a haber un intervalo, una variación mayor y una variación menor de concentración. Y eso lo vamos a dividir entre la variación del tiempo. Entonces el tiempo también va a ser uno alto o mayor, uno bajo, va a tener intervalos de tiempo. ¿Listo? ¿Cómo lo conocemos? Pues ya saben que la variación de la concentración la conocemos con estos dos corchetes cuadrados sobre la variación del tiempo. Vamos a hablar de esas unidades de medida. Entonces, ¿qué pasa? Que la velocidad se va a dar en moles dividido litro por segundos. Entonces, estos moles dividido litros, pues van a ser las unidades de medida de ¿quién? De la concentración de la sustancia, si se dan cuenta. ¿Listo? Y dividido
o multiplicado acá al final por los segundos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la variación de tiempo y el tiempo se da en segundos. ¿Listo? Entonces, la medida de la velocidad en una reacción química va a ser moles dividido litros por segundos. ¿Listo? Recuerden que la concentración se da en moles por litro y el tiempo se va a dar en segundos. Primero vamos a hallar la expresión de la velocidad de una reacción. Cuando entendamos cuál es la expresión de la velocidad media de una reacción, podemos entender cuál es o cómo hallar la velocidad media en una reacción. ¿Listo? Una cosa es la expresión y otra cosa es calcular esa velocidad de la reacción. ¿Listo? Entonces, vamos a hacerlo a partir de un ejemplo. Entonces, yo voy a leer acá. Entonces, el ejemplo dice: escribe la expresión de la velocidad media para la siguiente reacción. ¿Cuál es mi reacción? Entonces, tengo hierro más cloruro de hidrógeno o ácido clorhídrico produce cloruro férrico más hidrógeno. ¿Listo? Entonces, igual que en todas las reacciones, primero debemos efectuar y verificar que esa reacción esté equilibrada. Entonces dice, 2 hierros, 2 por 1, 2 hierros. Nos vamos con el cloro, entonces tendremos 6 por 2, 12, 6 por 1, 6 cloros y 2 por 3, 6 cloros. ¿Listo? Y tenemos 6 por 1, 6 hidrógenos y 3 por 2, 6 hidrógenos. Quiere decir que nuestra reacción está equilibrada. ¿Listo? Siempre que vamos a hablar de la expresión de la velocidad media de una reacción, lo vamos a hacer como igualdad. Vea, entonces BM significa velocidad media. ¿Listo? Y cuando yo tengo estos signos de igual, estoy hablando de una expresión de igualdad en toda mi reacción. Entonces ustedes se van a preguntar o me van a decir, pero profe, ¿por qué menos un medio? ¿Por qué menos un sexto? ¿Por qué un medio? ¿Por qué un tercio? ¿Listo? Entonces vamos a analizar la concentración de cada sustancia que interviene en toda la reacción. Entonces vamos a iniciar primero con los reactivos. Entonces, en este caso vamos a iniciar primero con el hierro y con el ácido clorhídrico. ¿Listo? Entonces, aquí en su parte izquierda de la presentación, entonces dice, para la expresión de velocidad media en una reacción, los reactivos, fíjense que estamos hablando de los reactivos, van a ser negativos. ¿Por qué van a ser negativos? Porque esos reactivos son los que se están consumiendo, son los que se están perdiendo, entonces por ende, pues los vamos a manejar negativos, ¿listo? Y la expresión de sus coeficientes, es decir, ¿a qué me refiero con los coeficientes? Las moles que hay presentes, estos coeficientes. Entonces quiere decir que hay 2 moles de hierro y hay 6 moles de ácido clorhídrico, ¿listo? Entonces, estos coeficientes los vamos a escribir como fracción en igualdad. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, voy a empezar. Empiezo con este primero, con el hierro. Entonces, siempre como fracción, vea, como fracción. Si se dan cuenta, como es un reactivo, va a ir negativo, vea, menos un medio. Y este 2 que coloqué acá con rojo, pues es este mismo que está acá, que son las moles, porque tengo que colocarlo como fracción. Entonces voy a decir menos un medio. Recuerden que menos es porque estoy hablando de los reactivos, ¿listo? Y un medio porque este 2 representa las 2 moles que hay de hierro, ¿listo? Entonces menos un medio que multiplica la variación de la concentración de hierro dividido la variación del tiempo. ¿Listo? En mi misma ecuación o reacción química, esto es igual a menos un sexto. ¿De dónde sale este 6? Recuerden, de las 6 moles de ácido clorhídrico, porque ya voy a hablar del otro reactivo que es el ácido clorhídrico. ¿Listo? Entonces,
negativo porque estoy hablando del reactivo, entonces menos 1/6 de la variación de la concentración del ácido clorhídrico dividido sobre la variación del tiempo. ¿Listo? Esto es igual también, entonces ya voy a empezar a hablar es de los productos. Entonces, ¿qué pasa? Es el mismo procedimiento que en los reactivos, pero como los productos son los que se van a formar, entonces mis productos deben ir positivos. Entonces, aquí en la parte izquierda dice, para la expresión de la velocidad media en una reacción, los productos son positivos porque son los que se forman y la expresión de sus coeficientes estequiométricos se escriben como fracción en una igualdad. ¿Listo? Entonces seguimos con nuestra igualdad. Entonces, como acá tenemos 2, ustedes recuerden que los productos son positivos, en fracción sería 1/2 de la variación de la concentración de FSL3 dividido la variación de su tiempo. Y también es igual, entonces nos vamos con el último producto que es el hidrógeno. Entonces 1/3, recuerden que son las moles, 1/3 de la variación de la concentración del hidrógeno dividido sobre la variación del tiempo. Entonces, si se dan cuenta, pues estamos hablando de que hay una igualdad. ¿Listo? Estamos hablando de que hay una igualdad. ¿Listo? Entonces, ya sabemos que para hallar la expresión de la velocidad media de una reacción, lo vamos a hacer en forma de igualdad. ¿Listo? Y que esos factores o esos coeficientes siempre van a estar en forma de fracción y con respecto a cada uno de los coeficientes estequiométricos que están presentes en la reacción. ¿Listo? Recordemos que los productos como se consumen, los reactivos como son los que se consumen, siempre van negativos. Mientras que los productos que son los que se forman van a ir positivos en la misma igualdad. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer un ejercicio. Entonces, le voy a pedir el favor a la profe Claudia. Entonces, yo voy a permitir que el que quiera participar para que hagamos el primer ejercicio, que es muy sencillo. Entonces, dice, ejercicio. Entonces, quiero que por favor los que puedan tengan lápiz, tengan papel a su ladito y calculadora para poder hacer el ejercicio. ¿Listo? Entonces, silencien por favor sus micrófonos. Gracias. Entonces dice, ejercicio. Escriba la expresión de la velocidad media para la siguiente reacción. Entonces, ¿cuál es mi reacción? N, nitrógeno, cuando se une con el oxígeno, me va a producir N2 o 4. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Por favor, silencien el micrófono. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, vamos a nivelar. Entonces, aquí había una N y aquí hay 2. Entonces, colocamos acá 2. 2 por 1, 2. Y 1 por 2, 2. ¿Listo? Y ahora el oxígeno, que es el último, entonces aquí habían 2, pero acá había 4, entonces buscamos un número que multiplicado por este 2 nos dé 4, entonces sería 2 por 2, 4 y 1 por 4, 4. Entonces ahí ya tenemos balanceada nuestra reacción química, ¿ok? Listo. Entonces, ¿alguien que quiera compartirnos? Que por favor escriban en el chat quién quiere participar. ¿Listo? Para ver quién nos quiere colaborar ahí con la respuesta del ejercicio. El que quiera hablar, por favor, active su micrófono. Pues, profe, yo. Dígame, dime. ¿Con quién hablo? ¿Con? Alex.
Hola, Alexandra. Alexandra. Listo. Listo, mi amor, dale. A ver. Listo. La velocidad media sería igual a 1/2 de n sobre tiempo igual a 1/2 de CO2 igual sobre tiempo igual a 1 sí, a 1 Es dividido menos. bueno, espera, que no me acuerdo Menos cómo se decía 1 y 1. 1. 1 dividido 1. Bueno, 1 y 1 dividido 1 de N2 dividido sobre tiempo. Listo. ¿A todos están de acuerdo? ¿Alguien está en desacuerdo? ¿Quién es? Yo, profe, Dime, ¿con quién hablo? con Novoa. Hola, hola, Novoa. Dime. En los reactivos, pues siempre se coloca el negativo. Muy bien. Entonces sería solo colocar el menos 1/2 en los Sí. dos primeros y pues en el último sería 1/2, que es el producto. Ajá. Ok, muy Y ya bien. pues todo ya está correcto. Ok. Entonces vamos a ver el resultado. ¿Listo? Entonces dice, velocidad media, si se dan cuenta acá, miren, velocidad media es igual, hay 2 moles, entonces menos 1/2 de nitrógeno, pero en este caso lo cambiaríamos por la concentración, ¿cierto? La variación de concentración del nitrógeno dividido sobre la variación del tiempo, ¿cierto? A su vez es igual a menos 1/2, ¿cierto? Estas 2 moles de oxígeno de la concentración, aquí hay un 2, perdón, acá me equivoqué, 0,2, de la concentración del oxígeno, ¿cierto? De la variación del oxígeno dividido la variación ¿de quién? Del tiempo. Y a su vez es igual, ¿cierto? A 1 sobre 1, vean, que les da 1 sobre la variación de la concentración del NO2 o 4 dividido la variación del tiempo. ¿Listo? Recordar, entonces mire lo importante que es recordar que el nitrógeno y el oxígeno son los reactivos y por ende van con signo negativo. Y que el N2O4 es el producto, ¿listo? Y que los productos siempre van positivos, ¿listo? Ya sabiendo, o ya sabemos cómo sacar esa expresión de igualdad en la reacción, pues entonces nos vamos con el cómo hallar la velocidad en la reacción, ¿listo? Entonces, y vamos a hacerlo a través pues de un ejemplo, ¿listo? Entonces vamos a prestar mucha atención para poder concentrarnos, ¿listo, mis amores? Entonces empezamos. Entonces, hallemos la velocidad de una reacción cuando cambia su concentración en el tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que para que cambie mi reacción la velocidad, yo puedo hacerlo a través de las concentraciones de cualquier sustancia que intervenga en la reacción química. Cuando hablo de sustancia, entonces hablo de que puede variar los reactivos, pueden variar los reactivos o puede variar el producto. Entonces voy a empezar con el ejemplo. Supongamos una reacción. Digamos que la reacción A o el reactivo A más el reactivo B se unen los dos para producir una sustancia C o un producto C. ¿Listo? Vamos a decir que en la nivelación hay 1 mol de A, 2 moles de B y vamos a decir que se produjeron 3 moles de C. ¿Listo? Pero el problema nos está diciendo que la concentración de B, es decir, de este reactivo B, va a variar con el tiempo, ¿listo? El solo hecho de que el problema me diga que ya hay una sustancia que está variando su concentración con el tiempo,
ya nos está diciendo que va a variar la velocidad de la reacción. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos dice el ejercicio? Hallemos la velocidad media de la reacción en los primeros 10 segundos. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos una tabla. Entonces, la tabla nos está diciendo que la concentración de la sustancia B, entonces la primera concentración fue de 0,50 moles por litro. La segunda concentración fue de 0,40. La tercera fue de 0,34 y la cuarta fue de 0,30. ¿Listo? Variando en el tiempo. Entonces, cuando iniciamos en el tiempo 0, la concentración de B era 0,50. Cuando comenzamos en los 5 segundos, transcurrieron 5 segundos de tiempo, entonces la concentración ya era de 0,40, es decir, que la concentración va bajando a medida de que va aumentando el tiempo. Cuando teníamos 10 segundos, entonces ya la concentración iba en 0,34 y cuando teníamos 15 segundos, la concentración iba en 0,30. ¿Listo? ¿Cuáles fórmulas? ¿Qué hice yo acá? Simplemente especificar. Lo hallé primero. Esa velocidad en el reactivo A, cómo se comporta en el reactivo B y cómo se comporta en el producto C. ¿Listo? Entonces, ¿qué dice la velocidad media? Entonces, vamos a mirar nuestra ecuación acá. Entonces, me dice que es, en mi producto A me está diciendo que es 1. Entonces, menos 1 dividido 1, ¿listo? Por mi variación de la concentración A dividido la variación del tiempo. ¿Listo? Entonces recuerden que el factor de multiplicación pues es negativo en los reactivos. ¿Listo? Vamos con el reactivo B. Entonces me está diciendo que la velocidad media es igual a menos 1/2, porque recuerden que acá hay 2, vea, por la variación de la concentración en B dividido la variación en el tiempo. También como es un reactivo, pues va a ser negativo. Y nos vamos con nuestro producto C. ¿Listo? Entonces recuerden que nuestros productos siempre van positivos. Entonces como tengo 3 moles acá, el coeficiente es 3. Entonces vamos a decir 1/3 por la variación de la concentración en C dividido la variación del tiempo. ¿Listo? Entonces nos vamos a concentrar en este reactivo. ¿Por qué? En este no y en este tampoco, porque el problema nos está diciendo que el que está variando, ¿quién es? B. Entonces solamente nos vamos a concentrar en el reactivo B. Ese es el que está variando. ¿Listo? Entonces el ejercicio nos dice, hallen la velocidad media de la reacción en los primeros 10 segundos. ¿Qué quiere decir? Por eso lo señalé aquí de morado y aquí de morado. Porque de aquí nos sale la variación de concentración y nos sale la variación de tiempo. ¿Listo? Entonces nos están diciendo que vamos a sacar esa velocidad media en los primeros 10 segundos. Quiere decir que tiene que partir desde 0 hasta 10. Y la concentración cuando inició era de 0,50, ¿listo? Y cuando terminó en los 10 segundos, pues era de 0,34, ¿listo? Siempre que yo hago una variación, empiezo por el último dato, es decir, por los 10 segundos. O sea, es decir, en que terminó mi concentración cuando finalizó el tiempo, ¿listo? Y eso lo voy a restar por el tiempo y la concentración que inició. ¿Listo? Entonces nos vamos aquí abajo. ¿Listo? Entonces, ¿qué digo? Mi velocidad, mi reacción es igual a menos 1/2, vean, igualitico, por la variación de mi concentración en B. ¿Listo? Entonces me voy a adelantar aquí un poquitico. Entonces, vean, menos 1/2 por, y voy a reemplazar esa variación. Como son dos concentraciones, entonces siempre empiezo por la que terminó, en este caso 0,34, mírenlo acá, menos, siempre le voy a restar la otra concentración, 0,50, que es la variación cuando inició la concentración. ¿Listo?
hasta aquí ya tengo mi concentración en B. Ahora me dicen que eso lo divida sobre la variación de ¿quién? Del tiempo. Entonces voy a hacer exactamente lo mismo. Cojo mi mayor tiempo, en este caso vean, dividido mi mayor tiempo que sería 10 menos 0, porque cuando inició la concentración estábamos en 0 segundos. ¿Listo? Igual. Profe, Entonces, dime. ¿por qué con 34 y no con 30? Ay, perdón. Sí, ahí me equivoqué. Sí, con 30. Gracias. Gracias por la corrección. ¿Listo? Entonces, aquí vamos, ¿cuánto? 30. ¿Listo? Entonces, menos 0,30. No, mentiras. Perdóname. Sí es con 0,34. ¿Por qué? Porque el tiempo que me están pidiendo es hasta 10 segundos. Y mi tiempo va de aquí hasta acá nomás. ¿Listo? Entonces mis dos concentraciones también serían en 0,34 menos 0,50. ¿Listo? No, ahí está bien. ¿Listo? Dividido 10, mira el tiempo, menos 0, que es el tiempo inicial. ¿Listo? Igual. Entonces, fíjense que cuando yo hago la resta de este 0,34 menos 0,50, me daría menos 0,16. ¿Listo? Entonces, pilas ahí, porque este menos también afecta. Entonces, este menos es este menos. Entonces, menos por menos me va a dar más, porque mi reacción no puede ser negativa. Siempre tiene que ser positiva. ¿Listo? Entonces, la resta de estos dos me va a dar 0, menos 0,16 dividido, ¿listo? Este 2, mire, este 2 que está dividiendo acá, lo tengo acá, ¿sí ven? Y ese me va a multiplicar por la variación del tiempo, vean. 10 menos 0 me daría 10, ¿listo? Entonces me daría 2 por 10. ¿Por qué 2 por 10? Porque los dos están en el denominador, mire. El tiempo, tanto este 2 está en el denominador, como este 10 también está en el denominador, porque recuerden que están dividiendo. ¿Listo? Cuando hago esta multiplicación, entonces me daría menos por menos, ya me daría más. Entonces aquí ya tengo positivo mi resultado. Entonces me daría 0,16 dividido 20, que es lo que me da acá, me daría 0,08 moles por litro por segundo. Recuerden que estamos hallando es la velocidad. Entonces, concentración sobre el tiempo. ¿Listo? Entonces, la respuesta es la velocidad media de la reacción cuando varía la concentración de B en los primeros 10 segundos es 0,08 moles por litro por segundo. ¿Listo? Entonces, ahora nos vamos para un ejercicio muy sencillito. Entonces, lápiz y papel al lado de ustedes, porfa, y el que quiera participar, pues va a abrir su micrófono, ¿listo? Vamos a utilizar el mismo ejercicio, ¿listo? Pero empleando otras concentraciones y otros tiempos, ¿listo? Entonces, el ejercicio dice, supongamos la reacción A más B produce C, cuya concentración de B varía con el tiempo. Hallemos la velocidad media de la reacción en los instantes de 5 a 15. ¿Listo? Entonces, ya no es de 0 a 10, sino 5 a 15. Entonces, estoy utilizando este con este y esta concentración con esta concentración. ¿Listo? Entonces, a trabajar. Vamos a trabajar. ¿Listo? Y el que tenga listo el ejercicio, pues le dice a la profe Claudia por el micrófono, activa su micrófono y me dice, profe, yo quiero participar.
¿Listo, hijos? ¿Ya alguien quiere participar? ¿Listo? No, profe, cálmese. Que espere un momentico. Pero si está muy Ya, profe. Bueno, está bien. ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? Yo. ¿Quién? Ah, es tu nombre, por favor, tranquila. Bueno, entonces no diga el nombre. Dale, dale. Eso no importa, igual no importa equivocarse. La idea es que participe y con eso pues se aprende. Creo que si ninguno de los otros quiso participar, ¿puedo participar yo? Claro. Sí, claro, dale. Alexandra, Bueno, profesor dale. Alexandra. Listo. Ya hice todo y da 0.0066. Bueno, vamos a mirar, a ver, dime cómo lo hiciste. Listo, pues me voy a saltar de una vez a la varianza de B. Ajá. Porque listo. Tenemos menos un medio por la variancia de B, que es al principio por la variación de B, que toca poner primero 30 menos 50. Porque primero empezamos con el tiempo alto y después con el tiempo bajo. Pero ¿Segura? sería con 5 segundos. Era Ajá. 0,30 menos 0,40. Ah, sí, Dale. profe. Sí, Bueno, ya dale. con eso ya con un error. Ok. Gamba, creo que estoy hablando con Novoa, ¿cierto? Sí. Sí, Listo. señora. Dale, Novoa, dale, papi. ¿Cómo nos quedaría entonces? Solo un momento. Ok. ¿Listo, hijos? Que se nos va el tiempo. Pues, profe, yo ya corregí. Profe, a Dale. 0,01. ¿Por qué? Pues porque ya lo hice. Bueno, dale, dale, dime cómo lo hiciste. Daniel, ¿estoy hablando con Daniel? No, con Kevin. No, con agua. Ah, Kevin, perdón, Kevin. Dale, Kevin, a ver. Bueno, pues puse el 0,30 menos 0,50. Eso me dio Sí. menos 0,20. ¿Y Y por el qué 15. 0,50? Era que sí. 0,40. No, sí, me equivoqué ahí. ¿Y por qué la menos 5? Profe, yo lo tengo. Listo, dale, dale, rápido, pues, mami, dale. Bueno, ahí donde iban era 0,30 menos 0,40. Ajá. Es dividido en 15 menos 5. Ok, ¿cuánto Es te da igual eso? 0,10 dividido en 2 por 10. Es igual a 0,05 mol dividido en litros por segundos. Muy bien, listo. Entonces vamos a corregirlo. Dice, velocidad media, mira, menos un medio, ¿cierto? Porque estoy hablando del reactivo por la variación de la concentración de B. Pero ¿cuál es la concentración de B? Como me están diciendo que de 5 a 15 segundos, entonces solamente utilizo las concentraciones que están dentro del intervalo. En este caso sería 0,30 y 0,40, ¿listo? Entonces, concentración de B, entonces me daría 0,30. Recuerden que siempre tomo el último en el que termina los 15 segundos, menos 0,40 y eso me da menos 0,10. Dividido la variación del tiempo, entonces la variación del tiempo también tomo solamente el tiempo entre 5 y 15, entonces sería el último que termina, que serían 15 menos 5 y eso me daría 10. ¿Listo? Igual, entonces, menos por menos, no se les olvide, me da más.
La resta de estos dos me da menos 0,10, mírenlo acá, dividido este 2 que tengo acá dividiendo, dividido entre, multiplicado por 10, que es la resta del tiempo, ¿listo? Entonces eso me daría menos 0,10 dividido entre 20, pero como lo multiplico por este menos me daría más y la respuesta me daría la velocidad media de la reacción cuando varía la concentración de V es de 0,005 moles por litro por segundos cuando el tiempo es de 5 a 15 segundos. ¿Listo? Entonces, nos vamos con el último. Igual, anímense a ver para que terminemos. ¿Listo? Para que terminemos porque ya no nos queda muy poquito tiempo. ¿Listo? Entonces, supongamos que la reacción, la misma reacción, miren, A más B me produce sustancia C cuya concentración de B varía con el tiempo. Hallemos la velocidad media de la reacción, pero en los instantes entre 10 y 15 segundos. ¿Listo? Entonces estoy hablando de este y de este. Ahí los tengo señalados y mi concentración sería esta y sería esta. ¿Listo? Ánimo. ¿Ah, este es otro? Ese es otro, pero la variación es con el tiempo. ¿Listo? Es con B también, ¿cierto? Claro, porque estoy hablando que la concentración varía en B. Es el mismo ejercicio, pero con diferentes concentraciones y con diferentes estados de tiempo. Profe, ya lo tengo. Listo, dale, papi. Pues es menos un medio por, entre paréntesis, 0,30 menos... No, espere, profe, me quedo mal. ¿Quién más? Profe, yo lo tengo. Dale, dale, papi. Entonces, tengo menos un medio. Es igual a 0,30 menos 0,34. Sí. Sobre 15 menos 10. Esto me da 0,04 menos 0,04 sobre 5. Sí. Y después multiplico 2 por 5 que me da 10 y el resultado de todo eso me da 0,004. Ok. ¿Y las unidades de medida? Mol por sobre litro por segundo. Muy bien. Bien. Entonces, miren el ejercicio acá. Entonces dice, variación de B sobre el tiempo, la velocidad, menos un medio multiplicado por la concentración que me da 0,30 menos 0,34 dividido el espacio de tiempo que son 15 menos 10. ¿Listo? Igual, no se les olvide el signo menos por menos que me da más. La resta entre estos dos me da 0,04 dividido 15 menos 10 que me da 5 multiplicado por este 2 que está dividiendo